Bueno, buenas noches a todos. Este es el primer directo que hago en el canal de YouTube. No tengo ni idea de hacerlo, entonces he improvisado. Creo que es importante que lo hagamos, creo que es importante que entremos en debate en la medida de mis posibilidades, porque estoy más solo que la una y tengo que estar leyendo también lo que ponéis ahí, ¿vale? Deciros que gracias por estar ahí, a los que seáis capaces de aguantarme y entre todos de aguantarnos. Pero tenemos que parar ya esta tomadura de pelo. Y como tenemos que parar de alguna forma esta tomadura de pelo, lo mejor es que sepamos cuál es el tamaño de la tomadura de pelo. Confirmarme que me estáis escuchando, por favor. Decirme alguno por el chat que me estáis escuchando para que yo lo pueda leer ahí. A ver. Encantado de escucharte. Ok, vale. Te oímos. Vale, perfecto. Va, genial. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a trabajar 8 puntos concretos. Voy a intentar ir siguiendo el chat. Bueno, a la velocidad que vais, dudo que pueda seguir mucho el chat. Voy a intentarlo, vale, se oye, bien, fenomenal. Lo primero que vamos a hablar es de la violencia vial de la administración pública contra los ciudadanos. Ese concepto que ha acuñado Marlaska el 30 de junio del 2025 en su nota de prensa, el dispositivo de tráfico de verano. Aquí, en esta nota de prensa, aquí, en esta de aquí, acuñó Marlaska, pues, que es la violencia vial contra los ciudadanos. Todos aquellos que fallecen por un accidente de tráfico, para el ministro del Interior es violencia vial. A mí me parece muy agresivo, más cuando el adoctrinamiento que está ejerciendo la Dirección General de Tráfico y la Administración Pública de este país es hacernos cuajar en nuestro modelo cultural que nosotros somos los máximos responsables, cuando lo que tenemos es gente pagada y delegada para administrar y para proteger nuestra seguridad, porque es uno de los derechos constitucionales, artículo 17 de la Constitución. Por lo tanto, vamos a entrar en ese concepto de Marlaska, del ministro del Interior, cuando nos habla de la violencia vial por la que mueren personas en las carreteras. Y vamos a devolverle el concepto a Marlaska por la violencia vial que ejerce la administración pública contra los ciudadanos, siendo capaz esa administración pública de fundir nuestros derechos y además de generar daños y o lesiones a veces incompatibles con la vida en los ciudadanos. Voy a repasar lo que estáis diciendo. Buenas noches. Hola Juan Carlos, soy David Almería. Ok, te oímos, se escucha perfectamente, se te escucha perfecto, te escuchamos, oye, todo, se escucha bien. Pere Navarro, dimisión, buenas noches. Vale, me quedo con el último Pere Navarro, dimisión, que lo ha dicho este canal. Bien, pues sí, Pere Navarro debería hacerse cesado, dimitir no va a dimitir, ya sabéis que no lo va a hacer. Debería ser cesado en funciones, pero claro, tenemos aquí gente que se agarra a las sillas y no las suelta y lo que pretende es seguir viviendo del cuento de nuestro erario público y lo hace sin ejercer sus funciones con lealtad al ordenamiento jurídico. Y esto es una denuncia que hago pública aquí. Espero que algún día alguien se atreva a llevarme a un juzgado para que se lo pueda demostrar a la autoridad judicial cómo se está violando de forma sistemática el ordenamiento jurídico de este país, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y además de una forma de absoluta impunidad, de la que luego hablaremos en uno de los puntos de los que os quiero hablar, de estos 8 puntos. Por lo tanto, vamos a escuchar a este hombre, a Marlaska, qué es lo que nos dice. Lo he preparado aquí, no sé si soy capaz. Esos 243 muertos fruto de la violencia vial, 76 eran motoristas. Esos 243 muertos fruto de la violencia vial, 76 eran motoristas. Esos 243 muertos fruto de la violencia vial. Ver que está diciendo fruto de la violencia vial. O sea, todos los fallecidos en accidentes de tráfico durante el verano del año 2024 a 24 horas, porque una de las cosas con las que juega la Dirección General de Tráfico es con los datos estadísticos,
que son datos muy destructivos para familias, amigos y seres queridos, una de las formas de jugar con esto es, primero lanza en enero unos datos a 24 horas sesgados solo en carretera y que no tienen nada que ver con los datos reales, y luego cuando pone unos datos más próximos a los reales, que tampoco son los reales, cuando los pone más próximos son septiembre, octubre, pero la rueda de prensa la hace en enero. Y en enero es cómo gestiona y cómo cocina los datos. Esto que yo estoy diciendo, si alguno estáis en la administración pública, ojalá hubiera algún jefe provincial de tráfico, por favor, mirar lo que yo estoy diciendo. Cuando dais los datos, cuando la Dirección General de Tráfico da los datos en enero del año anterior, en enero del siguiente o en enero del siguiente, luego resulta que cuando los comparo con los que estáis diciendo que sucedió en ese mismo año, los habéis manipulado para que sean menos. Esto es una realidad que lo puedo demostrar con la cantidad de notas de prensa que tengo descargadas vuestras de la propia Dirección General de Tráfico. Este cocinado de datos no es bueno. Y no es bueno porque es una deslealtad hacia el ciudadano y una deslealtad hacia la verdad. Alguien que está en la administración pública, bajo leal saber y entender, quiere decir, bajo sus conocimientos, no puede mentir, no debe mentir. Y si miente, debe abandonar ese puesto de forma inmediata, si con eso está perjudicando a un ciudadano. Por lo tanto, si ejerciendo tu función pública mientes, perjudicando a los ciudadanos a los que les debes el respeto absoluto, porque lo dicen las diferentes leyes y parte del ordenamiento jurídico de este país, pues tienes que abandonar tu puesto de trabajo. Pero aquí tenemos un problema, y el problema que tenemos es que se cogen a la poltrona, no la sueltan y lo hacen con absoluta impunidad. Repaso el chat. Se le escucha desde Cataluña, buenas noches, se te escucha bien, hola, buenas noches, Pere Navarro dimisión, Pere Navarro cese del cargo a la DGT, efectivamente. Es increíble como con alevosía, bueno, pues veis vuestros propios comentarios, los estáis leyendo allí y estáis viendo. La DGT y su director general nos está matando en carretera y encima pretende que asumamos nosotros todos sus desastres. Esta es la realidad. La realidad es que, y es lo que vamos a demostrar, que la Dirección General de Tráfico y otras administraciones públicas competentes en la materia dentro de su marco territorial, como es el Servei Catalán de Tránsito del Departamento de Interior o el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y ahora veremos qué sucede con la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, pues esas otras tres, no la de Navarra, porque no tenemos antecedentes previos, ahí lideraba la Jefatura Provincial de Tráfico, pues demuestran más de lo mismo, el cortijo montado por la propia administración pública una vez tras otra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y este es el punto 2 de lo que vamos a hablar, y son solo 8 puntos, por lo tanto vamos a ir muy rápido en este directo, no quiero aburrir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué debilidades reales tiene la investigación de accidentes de tráfico. Mirad, la investigación de accidentes de tráfico tiene 3 debilidades reales importantes. Una de ellas es la formación de los agentes. Hay agentes que están instruyendo accidentes de tráfico que la única formación real que tienen, hablo de policías locales, hablo incluso de componentes de la Guardia Civil que no están dentro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, y como consecuencia del desastre de recursos humanos que tiene la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, están instruyendo atestados y tomando notas de campo de accidentes, pues gente de Seprona, gente de diferentes, de otras unidades que no tienen ninguna formación en materia de seguridad vial, salvo, que era lo que iba a decir, tener un permiso de conducir. Esto es como si cualquiera de vosotros pudiera investigar un accidente de tráfico y tuviera tanta credibilidad delante de la autoridad judicial por ser agente de la autoridad, pese a que no tiene ninguna formación. Ninguna formación. He encontrado barbaridades tremendas, incluso con gente que se le supone formación, compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Estoy investigando un caso que lo voy a hacer público, donde un motocarro está estacionado en una vía de ciclistas, en un carril de bici, sabéis que ahí no puede estar estacionado, hace un giro indebido, hace un cambio de sentido indebido, corta la trayectoria de un motorista y se lleva por delante al motorista y casi lo mata. Bien, pues os tengo que decir que lamentablemente ese atestado, aparte de otras consideraciones y que lo explicaré en su momento sobre las testificales que hay, etcétera, etcétera, ese atestado apunta como única causa
a la velocidad inadecuada del motorista. No me lo puedo ni creer. Que caiga en mis manos atestados hechos así, no me lo puedo ni creer. Ni una sola denuncia se le ha puesto al señor del motocarro. Sin embargo, el motorista llevaba una velocidad inadecuada. Cuando se le cruza en la carretera, se le cruza un tío con un motocarro que sale de una zona de estacionamiento y donde ha circulado, que lo tiene totalmente prohibido. Todas las maniobras las tiene prohibidas, ¿vale? Esto me asusta, y me asusta por eso, por este punto 2 que estamos tratando, donde además se reciben órdenes, los agentes reciben órdenes de no denunciar el mal estado y conservación de las carreteras. A mí se me declaró inútil como consecuencia de mi oposición a no denunciar, o sea, mi oposición a esas órdenes que se me daban de no denunciar el mal estado y conservación de las carreteras y ejercer mis derechos también civiles sobre cómo tenía que estar esa vía pública, ¿no? Bien, pues la administración pública de este país, en concreto el Servicio de Sanidad del Ejército, consideró que yo era una persona inadaptada en un 10% a la Guardia Civil. En un 10% se me dio el sueldo íntegro y se me dijo para tu casa. Bien. Señores, no perdí el honor, me jodieron, claro que me jodieron, porque me quitaron el uniforme y ahora tengo que luchar desde otra poltrona o desde otra forma de hacerlo, pero el honor no lo perdí. Yo creo que es la pieza más importante, no perder el honor cuando estás haciendo un servicio público hacia los ciudadanos. Claro, la orden que hay actualmente, en mi época era peor, las órdenes eran peores, pero la orden que hay actualmente es la ISAT 4-2020. Algunos que pertenecéis a los cuerpos y fuerzas de seguridad y que concretamente estáis en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues sabréis que es de lo que estoy hablando. Y es una norma que te dice que informes de que la administración pública está cometiendo una ilegalidad, o sea, de que algún funcionario público está cometiendo una ilegalidad. Es como si me dijeran que si veo el coche del Ministerio de Fomento con un tío conduciendo dentro del Ministerio de Fomento borracho perdido, informe de que iba borracho perdido. Oiga, no, esto no va así. El Estado de Derecho debe ser contundente. Por lo tanto, esta forma de dar órdenes, como es la ISAT 4-2020, que la Dirección General de Tráfico conoce perfectamente, que el general jefe o los generales de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil conocen perfectamente, no se puede dar. Y no se puede dar porque hay un ordenamiento jurídico superior. Y estoy hablando de ese ordenamiento jurídico que parte desde la propia Constitución, artículo 9, que está diciendo que debemos obediencia a ese ordenamiento jurídico. Y cuando un real decreto como el 320-94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, en su artículo 4 está ordenándole a la gente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que tiene encomendadas de vigilancia del tráfico y de la seguridad vial, hacer esa misión, tiene que denunciar. Y tiene que denunciar porque la 286 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad le obliga a actuar y a denunciar. Y tiene que denunciar por infinidad de cosas, por el régimen de la Ley 29-2014, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señores, y luego ya no quiero decir nada si nos vamos al Real Decreto Legislativo 6-2015, que es la Ley de Seguridad Vial, que nos está diciendo en el artículo 87, en el artículo 87, la obligatoriedad que tiene de denunciar. ¿Qué es lo que sucede? Y la autoridad competente sancionadora de abrir el correspondiente expediente sancionador en base a lo que se le está dando como denuncia, ¿no? Que es el artículo 86. ¿Qué es lo que sucede? Que con estas órdenes, con esta ISAT 4-2020, lo que estamos evitando es que la gente de autoridad denuncie. Pero fijaros, esto pasa en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Yo denuncio esa ISAT 4-2020, ahora mismo la estoy denunciando públicamente. Denuncio que tienen ustedes un puñetero cortijo montado. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Bien, lo que sucede es que cuando vamos a otros cuerpos y fuerzas de seguridad es peor todavía. Y es peor porque nos vamos a la Chaina, nos vamos a los forales, nos vamos a los Mossos de Escuadra. Si queréis, bajamos otro escalón, nos vamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los ayuntamientos. No se pueden enfrentar al alcalde. Les funde. Entonces, esta independencia de acción que tendrían que tener los cuerpos y fuerzas de seguridad, como consecuencia de ese látigo imprudente e inmoral que tiene la administración pública para castigarles como me castigaron a mí, a mí me declararon la incompatibilidad por ser presidente de la comunidad, para que no pudiera ser presidente de la comunidad de vecinos. Me declararon la incompatibilidad para que no pudiera ejercer en la
en la asociación, en el AMPA de mi hijo, ¿no? En la Asociación de Padres y Alumnos. Bueno, lo cierto es que venían detrás de mí, intentaban presionarme por cualquier lado, pero no era fácil presionarme, ¿no? Para que yo cambiara de opinión. No cambié de opinión y sigo R que R con la opinión de que nuestras administraciones públicas tienen que obedecer el ordenamiento jurídico. Y si no les gusta el ordenamiento jurídico, pues se cambia como han hecho con el Real Decreto 465 que ha entrado en vigor el 1 de julio del año 2026, perdón, 25, de hace unos días, ¿vale? Bien, y luego tenemos otro problema. Hemos hablado de la formación, no tienen formación los agentes, se les esconde la formación en materia de estado y conservación de las carreteras. Hemos hablado de las órdenes que reciben y ahora hablamos de los recursos. Vamos a ver, compañeros. Compañeros, todos los que pertenecéis a los cuerpos y fuerza de seguridad que me estáis escuchando, ¿me podéis decir cómo conocéis el coeficiente de rozamiento que tiene el firme? ¿Y por qué, sin conocer el coeficiente de rozamiento en la nota de campo, en el atestado, donde sea, decís que el firme estaba en buenas condiciones? Si no lo habéis podido evaluar de la forma científica que se requiere para evaluarlo. Claro, cuando yo hago esta pregunta, la respuesta es, me lo imagino. La respuesta es, me han dicho que lo ponga así. La respuesta es, relleno un cuestionario. Esto no es rellenar un cuestionario. Esto es algo mucho más gordo, porque de esas debilidades en la investigación de accidentes de tráfico se justifican luego las campañas. Las campañas de acoso, como tenemos los motoristas, de 16 fines de semana de persecución más los fines de semana de agosto, o como luego os enseñaré lo que ha pasado con la nota de prensa del lago de San Adrián, la concentración en la que he estado este fin de semana. Voy a repasar lo que estáis diciendo. Por lo tanto, debilidades en la investigación de accidente de tráfico son los antecedentes más imprudentes que tiene la administración pública para luego poder ejercer de forma errática la toma de decisiones en las campañas de prevención. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si no investigamos bien los accidentes de tráfico, no sabemos hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde podemos ir. Voy a repasar. San Álvaro. Son responsables por inacción, dejación de funciones, trasladan la responsabilidad a los ciudadanos. Boscorelli. Algo muy típico de esta gente es echar las culpas a otros, en este caso a los conductores, una vergüenza. Francesc Canudas, sí, la acción la decían gastar en radares. Si la acción la decían, bueno, no lo entiendo muy bien, gastar en radares en lugar de arreglar carreteras. Bueno, eso es otra, ¿eh? Esto es otra. Mira, me ayudas a que pueda explicar otra cosa, aunque no tiene que ver con lo de hoy. Dentro de este modelo de violencia vial está eso, efectivamente, el estado de conservación de las carreteras. Y dentro de ese modelo de violencia vial, que es la falta de respeto al ordenamiento jurídico y técnico para mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad, que luego hablaremos de eso, pues está que no sabemos dónde está la pasta de la Dirección General de Tráfico. Ni lo sabemos nosotros, ni lo sabe Hacienda. Cuando nosotros empezamos a denunciar esto, se publicaba en el mes de enero, cuando Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, de la cual os pido que os hagáis socios para hacer un frente común de lucha, pues empezamos a denunciar esto, pues resulta que la Dirección General de Tráfico, la Jefatura Central de Tráfico, publicaba, la auditoría de cuentas se publicaba en el Boletín Oficial del Estado en el mes de enero. Actualmente eso se ha dejado de hacer, tienes que irte a Transparencia, lo encontrarás en septiembre, si tienes suerte, el ejercicio 2024. Esta es la realidad, ¿no? Que vamos muy retrasados porque ante la puesta en escena de esa hostilidad, con que incluso la Dirección General de Tráfico se negó a darle datos a Hacienda y Hacienda denunció que la Dirección General de Tráfico no le quería dar los datos, estos son hechos históricos y reales y además demostrables, pues ha ido evolucionando a mejor sus cuentas, pero seguimos sin saber pues qué pasa con los bienes que tenemos, 800 millones de euros por ahí, sabemos sin saber qué pasa con las tasas de ITV, que nos falta otro montón de millones por otro lado, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver qué sucede en la última auditoría de cuentas y qué nos dicen los inspectores de Hacienda con relación a esa auditoría de cuentas a la Jefatura Central de Tráfico. Por lo tanto, efectivamente, la Ley de Seguridad Vial nos dice que las denuncias tienen que meterse la pasta en lo que es la seguridad vial, no dicen que en la seguridad vial
que muchas veces ese dinero se puede ir, ojo con esto de la seguridad vial, porque se puede ir a promocionar los palmeros de la Dirección General de Tráfico, que son todas aquellas asociaciones de víctimas y no víctimas y de motoristas que se han dejado comprar por el sistema y que están ahí de palmeros de la propia Dirección General de Tráfico. No me extrañaría, como ya hemos demostrado en alguna ocasión, que esa pasta se pueda ir hacia esa gente con esa justificación de que esto es para la seguridad vial, ¿no? Bien, pero lo cierto es eso, que no sabemos dónde está. Es un descontrol de la pasta tremendo. Y lo dice Hacienda, no lo digo yo. Por lo tanto, otra vez de nuevo, me encantaría que alguien me llevara al juzgado. Me encantaría. Me encantaría, porque a lo mejor es la única forma de que esto reviente ya de una puñetera vez. Bien, hemos hablado de las debilidades de investigación en los accidentes de tráfico. Hablamos del punto 3, modificación de la ley a su incumplimiento. Fijaros lo que acabo de decir. Acabo de decir modificación de la ley a su incumplimiento. La administración pública tiene por costumbre incumplir la ley. Cuando lleva mucho tiempo incumpliéndola, tiene que cambiarla para que lo que está haciendo mal se convierta en hacerlo bien. Pero aun con todo, pese a todas las reformas que han intentado introducir en el Real Decreto 465 del año 2025, que entró en vigor el 1 de julio de este año, o sea, hace unos días, no han conseguido que la parte enérgica y sustancial de la Ley de Seguridad Vial y del reglamento, bueno, esto es la modificación del Reglamento General de Circulación del 1428-03, no han conseguido deteriorarla en exceso. Se han cargado mucho, porque ahora mismo los ayuntamientos, porque les pasa por ahí, pueden pintar las calles del color que les dé la gana. Incluso se pueden, de forma justificada, y no dice cómo justificarlas, poner una señal inventada. Y eso es un problema. Cuando hacemos todas estas cosas de permitir que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan inventarse señales o marcas viales, lo que tenemos es un cortijo, un puñetero cortijo, no le deis más vueltas. Y entonces lo que hace la administración pública es adaptar esa ley la adapta a lo que ellos están haciendo mal, porque llevan años haciéndolo. Claro, acordaros de ese artículo 168C que nos habla de los pasos para peatones de colores, que ya no está ahí, ya no hay un artículo 168C, el 465 lo que ha hecho es hacer desaparecer el 168C. Pero ojo, porque se mantiene que no se puede combinar con el blanco ningún otro color. Por lo tanto, a fecha de hoy, pese a la entrada en vigor de ese 465-2025, de ese nuevo Real Decreto de marcas viales, señalización, etcétera, etcétera, no ha cambiado. Por lo tanto, fijaros que es un ejemplo claro. Todos aquellos pasos para peatones que veáis rojos y blancos, amarillos y blancos, azules y blancos, etcétera, es un ejemplo claro de incumplimiento de la ley de la administración pública. Claro e indiscutible. No hay nadie en España que me pueda discutir que eso es legal. Nadie en ninguna parte con la ley en la mano me lo puede discutir. Por lo tanto, ¿por qué se permite que el cortijo vulnere la ley y se limpie los cuartos traseros con nuestras leyes? Y porque los ciudadanos son constantemente perseguidos buscando ese filón que es el bolsillo para poder seguir haciendo caja. ¿Por qué son? Porque no creáis que nos persiguen para, como podemos ver ahora con la actuación de Sanabria, no creáis que nos persiguen para hacer seguridad vial. No, para eso no se nos persigue. Si se nos persiguiera para eso, habiendo comprobado que pese a los 16 fines de semana, el único colectivo que está perseguido de forma constante y reiterada por la administración pública, por la Dirección General de Tráfico, 16 fines de semana el año pasado, nuestra siniestralidad mortal ha aumentado. Nuestras víctimas y heridos, nuestros heridos han aumentado. Entonces, si tú has comprobado como Dirección General de Tráfico que perseguir a los motoristas te ha generado más accidentes de tráfico, es que igual el problema no lo tienes en la conducta de los motoristas. Igual el problema lo tienes en otro lado. Tendrías que mirar a ver qué estás haciendo tan mal para no custodiar ese artículo 17 de la Constitución, que es la protección de los ciudadanos. ¿Dónde está tu modelo de violencia vial, Dirección General de Tráfico? Ahí tendrías que buscar. ¿Vale? Y tu modelo de violencia vial es que te pasas por los cuartos traseros las leyes de este país de vez en cuando, o en muchas ocasiones, y no haces tu trabajo en el área más importante, que es el estado y conservación de las carreteras y la investigación prudente, científica y eficaz de los accidentes de tráfico. Pero claro, como muchos de vosotros que estáis en la Dirección General de Tráfico sois unos puñeteros jetas, pues nos pasa lo que nos pasa a los ciudadanos, que tenemos que estar enfrentados a vosotros para corregirlos en vuestra demencia hostil e inmoral contra los ciudadanos. Venga, a ver, que me he lanzado y voy a leeros un poco, anda.
Tendrían que tener formación suficiente para poder hacer los atestados en condiciones y culpar a quien realmente tenga la culpa. Daniel Largo. Daniel, yo tengo que decirte que los agentes de la autoría en el ejercicio de sus funciones no tienen que dictar la culpa. Esto lo explica muy bien mi amigo Juan José Alba López, doctor ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza y que también es otro de los ponentes que contradicen a la Dirección General de Tráfico. Desde la lealtad a la ley. Perdón, Juanjo lo hace desde la lealtad a la ciencia, lo hace desde el respeto a Newton, ¿vale? Entonces, para mí es una persona muy especial, ¿no? Entonces, claro, la agente de autoridad cuando instruye una investigación de un accidente de tráfico, lo que hace es atestar, un atestado, testar lo que ve. Veo esto, ¿y qué no veo? El estado del filme. ¿Por qué? Porque no puedo saber si existe esa regularidad funcional, si existe ese coeficiente de rozamiento, etcétera. Pero no está encargado de buscar la responsabilidad o de buscar al culpable. Eso lo hará la autoridad judicial o eso lo hará la discusión entre las partes. Pero no lo tiene que hacer la agente de autoridad. La agente de autoridad se tiene que limitar a hacer su trabajo sin culpar a nadie. Por eso yo voy en contra de esa orden que hay dada de denunciar al que ha tenido el accidente de tráfico. Pero si yo no he visto la infracción, yo puedo suponer que a lo mejor ha cometido esa infracción, pero yo no la he visto. ¿Quién soy yo, alma de cántaro, para inventarme algo por una puñetera suposición o hipótesis? ¿Vale? Entonces, a mí me parece demencial también esa actitud. Yo me negué, yo ya estaba a esa orden. Estaba a esa orden cuando yo investigaba, cuando yo denunciaba, cuando yo eso y tal, y me negué a denunciar en los accidentes de tráfico. Me negué. Me parece una burrada hacerlo, pero una burrada. Me parece descabellado. Entonces, sí puedes hacer, ahí menciona que posiblemente se haya infringido el artículo tal y ya tomar la decisión quien la tenga que tomar. Pero yo no. Ahí viene en el atestado, pero yo no puedo acreditar determinadas cosas. Hay cosas muy claras que a lo mejor sí, ¿vale? Pero casi todo puede ser cuestionable en una investigación en profundidad. Bien, entonces... lo que quería decir con esto y contestarle a Dani es que no estamos ante que un agente de autoridad tenga que buscar al culpable o al responsable. El agente de autoridad tiene que testar e investigar. Ya está, y ahí te lo dejo, autoridad judicial. Y ahora tu autoridad judicial, en tus competencias, o tu fiscal de seguridad vial, en el marco de tus competencias, te buscas la puñetera vida, que es tu trabajo, que no es el mío como guardia civil, sino el tuyo, el que tienes que hacer como fiscal de seguridad vial. Que, por cierto, lamentable la inactuación de los fiscales de seguridad vial en materia de conservación, estado y conservación de carreteras, como si no existiera el artículo 385 del Código Penal. Es que no existe, ha desaparecido del campo de la justicia el artículo 385 segundo del Código Penal. Y esto asusta también. Bueno, entonces, lo que os quería decir, modificación de la ley al incumplimiento. Cuando una administración pública incumple la ley, lo que hace es lo que ha hecho ahora el Cortijo. Saca un Real Decreto 465 que tiene sus cosas buenas, que ya las contaremos, y tiene sus cosas malas. Bueno, pues las cosas malas que tiene es que aquellas burradas que han estado haciendo, que eran ilícitos de libro y que se les ha permitido con absoluta impunidad, pues ahora ya son legales. Dientes de dragón, por ejemplo. Dientes de dragón era una marca vial inventada. ¿Se podía poner? No. ¿Por qué? Porque lo prohibía. ¿Qué artículo lo prohibía entonces? El artículo 134. ¿Qué pasa? ¿Por qué se infringía ese artículo? Porque le daba la puñetera gana a todo el mundo. Vamos a hacer experimentos con el ciudadano. ¿Por qué no? ¿Vale? Bien. Por cierto, uno de los experimentos más bestias, salvajes, ridículos e impresionantes que ha hecho la Dirección General de Tráfico, hay muchos, pero uno es retirar el margen de seguridad de 20 km/h a las maniobras de adelantamiento en carreteras convencionales para motocicleta y turismo. Eso dará para abrir un debate y además os podría traer a Juanjo Alba y abrimos un debate que es quien ha publicado eso que estáis moviendo por ahí, ¿vale? Quien lo ha publicado no lo ha publicado de vuelta o no sé quién lo ha publicado, pero el autor de todo el estudio ha sido Juanjo. Bien. Vamos con el punto 4, guardarraíles, os leo. Vamos a hablar de guardarraíles y vamos a meter caña por esa violencia vial de la administración pública, amputándonos, destrozándonos y matándonos contra los guardarraíles. Vamos a hablar de eso, pero os voy a leer un poquito. Siento que me salte alguno, pero estoy más solo que la una aquí, no tengo nadie que me pueda hacer seguimiento ni nada, ¿vale? La culpa de las señales no homologadas es culpa del sargento de policía local. Él junto con el político de turno toman esas decisiones. Te lo dejo yo, que mi mujer es la técnica de bones propies.
propias. Bueno, y es que estoy de acuerdo con lo que nos quiere decir, a la parte que he entendido, estoy totalmente de acuerdo. Mire, como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, no podemos perder el honor. El honor es fracasar a nuestro leal saber y entender. El honor es que si nosotros creemos que algo está mal hecho, hacerlo mal. ¿Vale? No podemos hacerlo mal. Si nosotros sabemos que una señal no cumple con la normativa técnica por dimensiones, porque no se ve, por lo que sea tal, no podemos decir que esa señal está bien. No podemos decirlo. ¿Qué pasa? Que te juegas tu puesto de trabajo. Claro, yo me lo jugué y lo perdí. Claro que sí, te lo juegas. Pero es que cuando nos vayamos a la tumba, lo único que de verdad te llevas es la historia de tu honor. Lo único que de verdad te llevas, la historia de tu honor. Ya sé que eso no se coge, no se toca, no se llena la nevera de honor, no se llena. Eso lo sé, pero es bestial conservarlo, es bestial protegerlo, ¿vale? Entonces estoy de acuerdo contigo. El jefe de la policía local, cuando llegué aquí a Zamora y quise poner las denuncias y tal, y se pusieron como una moto. El jefe de la policía local tiene que ser capaz de respetar a los ciudadanos y hacerlo bajo ese marco jurídico, esa ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ese Real Decreto Legislativo 5/2015, acordaos que la 6/2015 es la de Seguridad Vial 5/2015, y ese Ley Orgánica 286 y esa Ley 29/2014 para Guardia Civil, todas esas cosas que son tan importantes de saber los agentes de la autoridad. Bien, Leo. Soy canario y te respondo prácticamente 95% quemada por un... No puedo saber qué quieres decir. Voy a saltarme algunos. Lo siento muchísimo el que me tenga que saltar a gente porque es la única forma de continuar con lo que os quiero decir y luego, si acaso, lo que vamos a hacer es voy leyendo uno por uno al final y podemos abrir debate sobre las cuestiones que estéis planteando. Pero antes quiero terminar con estos 8 puntos y vamos por él. Es que los tengo aquí apuntados de lo que tengo que hablar. Por el tercero. Vamos por el tercero, ¿vale? Porfa, nadie habla de que han quedado a la chica de 17 años un MENA que llegó hace nada. No, es que esto no es para hablar de esto. Esto en el debate este que tenemos aquí y en lo que estamos hablando es de violencia vial de la administración pública contra los ciudadanos. Violencia vial, ¿vale? Violencia vial, accidentes de tráfico, seguridad vial. De esto va. Eso será otro el que tendrá que debatir sobre eso, ¿vale? Y no voy a entrar ahora en eso. Los guardias civiles de tráfico, si no tengo entendido, recaban pruebas y hacer un atestado. No son jueces, eso lo tendrá que hacer un juez, efectivamente, es lo que acabamos de explicar. Esto lo está diciendo mucho dron lo está diciendo. Eduardo está diciendo, aquí se está tratando la violencia vial de la administración pública contra los ciudadanos. Efectivamente, gracias, Edu, así es, ¿vale? Es totalmente un incumplimiento de la Avenida de Vigo y en EP 0407 por incumplir solo algunos. Bueno, es que en Ponte Candela, es que tengo aquí a mi amigo. Os voy a hablar de este amigo que ha escrito esto. Os voy a hablar y os voy a dar un dato. Tiene 15 años. Estoy totalmente orgulloso de él. Va con la bicicleta, me está reportando información de la Avenida Vigo en Ponte Candelas y hemos abierto un expediente y vamos a formular una denuncia por cómo están los guardarrieles y cómo está todo. Es un desastre. Entonces, entre los dos, él allí y yo aquí, que estoy en Zamora, estamos viendo qué podemos hacer para corregir esas burradas que está haciendo la administración pública. Lo más bestia de mi amigo de 15 años es que me está hablando de la AN 1317, me está hablando de los incumplimientos técnicos y legales, me está diciendo por qué está mal ese guardarraíl, por qué está mal lo otro, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué os digo, amigos míos? Que el mundo no se va a la mierda. Mientras tengamos gente así, mientras tengamos gente joven con ganas de impulsar la lucha, con ganas de no conformarse con lo que nosotros le estamos dejando en herencia, esto no se va a la mierda. Es un honor luchar contigo, compañero. Bien. Guardarraíles, que lo tengo aquí apuntado. Vale, tengo que hablar de guardarraíles. Punto 4. Tengo que deciros que la administración pública de este país, para mí, está cometiendo un homicidio selectivo por imprudencia cuando no protege los guardarraíles y como consecuencia de ello se produce un accidente de tráfico y tras el impacto con el guardarraíl se producen unas lesiones incompatibles con la vida y pierde la vida cualquier persona. Digo porque puede ser ciclista, motorista, ciclomotorista,
quien sea, un usuario de VPP, quien sea. Bien, los motoristas estamos siendo salpicados por eso de forma constante. Voy a resumir. En el año 2005 se reconoce, en la 321/95 TIP, en una norma técnica, se reconoce la capacidad de lesión que tienen los guardarraíles para los motoristas y se empieza a trabajar en poder proteger los guardarraíles. Antes también se reconoce, pero no quiero alargarme más atrás, quiero quedarme ahí, año 2005, ¿vale? Han pasado 20 años. Bien, en el año 2004 sale una norma en la que estamos trabajando. Yo tuve la ocasión de estar en ese grupo de trabajo de desarrollo de la UME 135-900, donde intentábamos desarrollar pues, esos faldones que protegieran, que se fueran capaces de proteger al motorista, absorber, redireccionar y proteger al motorista, ¿no? Absorber la energía, generar menos lesiones. Ahí trabajamos en una 18-2004, luego pasamos a una 18-2008, fuimos avanzando en todas estas normas. Son unos datos técnicos nada más por encima, y sabíamos que si protegíamos los guardarraíles podíamos salvar vidas. ¿Qué pasa? La inversión en protección de guardarraíles, como ha pasado con la inversión en el mantenimiento de los guardarraíles, se ha olvidado. Se ha olvidado y no se están protegiendo y no se está llevando a culminar con ese artículo 14 de la Constitución que es tan importante. Mirad, la discriminación a los ciudadanos no solo puede ser por un hecho de género, no solo por un derecho de raza o religión, sino también por una condición de usuario de la vía. Leeros la Constitución, leeros el 14 y os lo explica. Entonces, os lo explica, no lo dicta. Entonces, si una administración pública con un funcionario detrás, no es un ente, son personas lo que hay detrás, jueces, fiscales, lo que hay detrás de un ente son personas, ¿vale? Entonces, si esas personas que hay detrás consideran que no tienen por qué proteger los guardarraíles y yo me caigo con la moto como consecuencia de un puñetero agujero que tenéis vosotros puesto ahí, pierdo el control de la motocicleta y me caigo y me golpeo con el guardarraíl, me amputo una pierna, vosotros sois unos... Uy, estoy en un directo, no puedo borrar esto. Vosotros sois unos sinvergüenzas. Y unos sinvergüenzas quiere decir que vosotros no respetáis la Constitución, que os habéis limpiado el culo con la Constitución, artículo 14. Que vosotros no respetáis nuestro derecho a la seguridad, artículo 17. ¿Vale? Y que lo hacéis de una forma selectiva. Voy a proteger a los del coche, pero no voy a proteger a los de la moto. ¡Ojo! Porque pasa igual con los camioneros. Están tan desprotegidos como nosotros. Los niveles de contención de muchos sistemas de contención no pueden proteger ni siquiera un camión de 16.000 kilos. Pero sí existen sistemas capaces de proteger un camión de 16.000 y 20.000 kilos, 26.000, 38. Claro que existe. En obras de paso hemos visto en el río Lérez, cuando se cayó el autobús, todo el mundo a por el chofer del autobús, aquello no drenaba por ningún lado. Bueno, la cantidad de burradas que se ha llegado a hacer con los transportistas, acosándolos y destruyéndolos cuando tienen un accidente de tráfico, me parece de una inmoralidad bestial, de una indecencia iba a decir sin precedentes, es una mentira como un templo lo que iba a decir, con muchísimos precedentes. Me pone del hígado ver lo que les está pasando, como me pone del hígado ver lo que nos está pasando a nosotros, a los de las motos. Resulta que a 25 km/h, un guardarraíl, si golpeo en esta parte de aquí, en la zona vértex, que es esta zona de aquí, se comprime del atlas a la C7, que es esta zona de aquí, atlas, C7 aquí, se comprime, estalla a 25 km/h. Si impacto ahí, he muerto. He muerto. A 20 también, a 20 también moriría. Pero bueno, lo que tenemos probado, hechos probados científicamente, es a 25 km/h. Por lo tanto, cada vez que haya un guardarraíl sin proteger en una autovía, puedo circular a 25 km/h porque hay una causa justificada, lo dejo ahí en el aire, En realidad, jurídicamente sí podría. Con el informe técnico que lo tengo por ahí, sí podría. ¿Vale? Otro aspecto importante al que quiero hacer referencia, por si hay fiscales y jueces que me estáis escuchando, es mi opinión bajo leal saber y entender que podríamos estar hablando de un 385 segundo del Código Penal por no restituir la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. Porque si bien colocar un guardarraíl es seguro para unos, esa acción con la omisión de no proteger con la pantalla los postes es letal para otros. ¿Vale? Entonces, esa injusticia e inmoralidad que se está cometiendo, me atrevo a decir también que podríamos incluirla
dentro del artículo 142 del Código Penal, que no es otro que el que nos habla del homicidio por imprudencia. Sois unos puñeteros imprudentes, como mínimo, ¿eh? Entiendo que no habrá dolo, pero sí hay imprudencia. Dolo no habrá porque no querréis matar. No creo que estéis deseando matar motoristas, pero lo cierto es que sí hay imprudencia, porque sabéis que sí pueden morir. ¿Y sabéis cuál es la solución? Y existe la solución. Y la inversión son, tengo ahí atrás, 15 euros el metro lineal. 15 euros el metro lineal. Por 15 euros el metro lineal, poco más de lo que vale unos cuantos huevos Kinder, estás matando gente. Bien, dejo este punto, el 4. Vamos a continuar con la violencia vial de la administración. Punto 5, mentir como técnica de adoctrinamiento. Cuando la Dirección General de Tráfico lanza esta nota de prensa 23 de junio del 2025, nos dice: Tráfico vigilará esta semana de manera intensiva los tramos de carreteras en obras con el fin de evitar siniestros. Lo que no hace es vigilar que estén bien señalizadas las obras. Nosotros lo que hacemos es, por supuesto, darle curso a una petición a la Dirección General de Tráfico diciéndole que, por favor, si hacen esa campaña, hagan también la misma campaña de vigilancia del estado y conservación de las obras, de la señalización de obras, porque todos los que estáis ahí escuchándome y aguantándome, sé que sabéis seguro, porque lo habéis visto muchas veces, que hay muchas obras mal señalizadas, sin tiempo de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Obras que incumplen la norma 8.3 IC de señalización de obras, el antiguo artículo 140, que actualmente ya no es el 140, eso también ha cambiado, que tienen que estar señalizadas de día y de noche, tienen que estar iluminadas y toda esa serie de cosas y tal, con señalización lumínica y tal. Bueno, toda esa serie de cosas que son tan importantes. Pero luego llegan estos sinvergüenzas de la Dirección General de Tráfico. Ojo, señores, estoy diciendo, mira, esta es la solicitud que estaba buscando ahí atrás, solicitando informe de las denuncias formuladas por infracción a la señalización de obras durante el 2024 y la campaña de vigilancia de obras del 23 al 29 de julio del 2025. La respuesta va a ser, o no nos responden y tenemos que ir a través del defensor del pueblo, así le quieren responder a él, que seguramente tampoco le van a responder, o va a ser que no han puesto ninguna denuncia, que lo hacen de vez en cuando y ya está. Bien. Entonces la Dirección General de Tráfico saca luego una nota de prensa el 4 de julio y dice que solo el 10% de los conductores respetaba la velocidad específica en los tramos de obras, que es esta que tenéis aquí, esta. Solo el 10% de los conductores respeta la velocidad específica en los tramos de obras. Eso es mentira. Eso no se puede poner en un titular porque es mentira. Y lamentablemente este país lee poco. Y como lee poco, se lee luego solo el gran titular. Y cuando lee solo el gran titular, lo que lee es que somos el 90% unos gilipollas que no respetamos la velocidad en obras. Claro, si tú sigues leyendo y ves que se formularon 14.058 denuncias por ese motivo y ves que los vehículos controlados fueron 240.170, pues ahora resulta que en vez de ser solo el 10% de los conductores respetaba la velocidad específica de los tramos de obra, resulta que el titular real es el 95% de los conductores respetaba la velocidad en los tramos de obra. Hay que ser un sinvergüenza para hacer este titular. Lo acaba de hacer la Dirección General de Tráfico el día 4 de julio, hace 10 días, 11 días, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ante estas barbaridades que hace la Dirección General de Tráfico, que está intentando adoctrinar a los ciudadanos de que tienen la máxima culpa de todo, con ese modelo de investigación de accidentes de tráfico centrado exclusivamente en buscar la responsabilidad para culpar al conductor o a alguno de los conductores, con ese modelo de adoctrinamiento tanto en cuerpos y fuerzas de seguridad, para que luego termina castigándonos a los ciudadanos, como en la administración pública, con esta salvajada de titulares, como aquellos titulares que intentaba calificar a los motoristas de drogadictos y borrachos, acordaros, que lo tenéis en el canal de YouTube, pues con ese modelo de adoctrinamiento al final el ciudadano defiende que es que la Dirección General de Tráfico es la Santísima Trinidad y que el problema que tenemos es que los ciudadanos somos unos sinvergüenzas. Y no es verdad, señores. Los ciudadanos no tienen más accidentes de tráfico porque tienen la capacidad y la inteligencia suficiente para adaptarse a las trampas que la administración pública le coloca en las carreteras y a ese caciquismo inmoral
que hace que en muchas ocasiones pues se ponga en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Por lo tanto, mentir es una técnica de adoctrinamiento, Dirección General de Tráfico. Espero que alguno de la DGT me esté siguiendo, porque si no, me sirve para concienciar a ciudadanos lo que estoy diciendo y para que puedan investigar si lo que yo estoy diciendo es verdad, pero iremos un poco más allá, ¿vale? Ojalá alguno me esté siguiendo y ojalá yo tenga que terminar en un juzgado como consecuencia de lo que estoy diciendo, porque os voy a engatillar una del carajo. ¿Me tenéis? Vale. Siguiente punto, el 7, ya quedan 2 nada más. El acoso a los motociclistas, los palmeros y el resultado. Bien, en este punto, el punto 7, del que os quiero hablar en este directo, y luego ya leo a ver qué habéis puesto y voy dando respuestas. En este punto, en el punto 7, pues resulta que la Dirección General de Tráfico lo que decide es perseguir motoristas. Vamos a bajar los accidentes de tráfico de los motoristas, discurso político. ¿Cómo? Persiguiendo motoristas. Poniéndoles el chaleco de airbag. Oye, por cierto, la Dirección General de Tráfico, maná sinvergüenzas, lo repito y me reitero, no solo se gastó 2,5 millones de euros en chalecos de airbag ilegales para los compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que siguen con problemas, sino que ahora se ha vuelto a gastar 2 millones más. ¿Vale? También en chalecos de airbag, una empresa que nunca había hecho chalecos de airbag, ¿eh? Una empresa que se dedicaba a hacer otras cosas. La tenéis en Madrid y que solo se ha presentado una empresa, solo se lo han dado a esa empresa y nada más. Y eso es lo que hay. Bien, y ahora en este cortijo, y os hablaré de ello, como sabían que ellos tenían los chalecos de airbag no certificados por la EN 1621-4, que es la única norma de certificación de los estándares europeos, pues han introducido normas de cortijo que dicen, bueno, pero si está certificado por fulanito de tal, es suficiente para las autoescuelas, con esa nota informativa que han mandado las autoescuelas, de la cual hablaremos. Esto es blanquear la mierda. No la pasta, sino la mierda. Blanquear la mierda. La DGT intenta blanquear la mierda de casi 5 millones de euros gastados en mierda. Ya está, así de claro. Bien, entonces el acoso a los motociclistas para reducir los accidentes de tráfico va de la mano de los palmeros de la Dirección General de Tráfico, que son aquellas organizaciones y asociaciones que acogen a la Dirección General de Tráfico como papá Estado y que todo lo que digan van a misa con ellos, a cambio de lo que sea. Por supuesto, es a cambio de algo. Aunque sea de una simple foto con el Director General de Tráfico. Pere Navarro, te va al carajo. Aunque sea una simple foto con el Director General de Tráfico. Capaces de venderse, aunque sea por una simple foto con el Director General de Tráfico. Claro, algunos le dan hasta premios a la seguridad vial. Bien, me parece muy bien. Ir recibiendo premios a la seguridad vial. ¿Qué os he dicho? Que es lo importante que tenemos todos, ¿eh? Y cómo tenemos que adoctrinar o enseñar, no adoctrinar, enseñar a nuestros hijos de la importancia del honor. Es el honor, es el honor. Es solo trabajar con honor. Estamos tomándonos un café con honor. Atender a la gente con honor. Tenemos que andar con una acera con honor. Siempre con honor, que va de la mano de la bandera del respeto. No hay más, es que no hay más, y no nos harían falta leyes solo con esto, pero es lo que hay. Aquí este es un país lleno de leyes que la administración pública es incapaz de cumplirla la mayor parte de ellas. Es un puñetero desastre. Bien, ese acoso a los motoristas nos convierte en 16 fines de semana perseguidos. El colectivo más perseguido en toda España. Camioneros, no sois vosotros. Somos los motoristas el colectivo más perseguido, no los camioneros. Diréis, es que todos los días nos paran. Claro, y todos los días paran motoristas también. Pero campañas específicas las tienen los motoristas 16 fines de semana. Más los 4 de agosto, que Marlaska los ha querido incluir en este verano, ¿no? En el verano superado. Y siempre lo justifican todo. Es que ahora hay mucho desplazamiento. Que cuando no lo había, qué éxito estamos consiguiendo. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado, lamentablemente, de todo ese acoso a los motoristas en el mes de julio, a fecha 15 de julio, lamentablemente llevamos 20 compañeros fallecidos. 20 compañeros fallecidos. Dejadme que os cuente, por guardarraíl han fallecido 2. Lesionados por guardarraíl tenemos otros 2. Cortes de trayectoria de otros vehículos a los motoristas, una burrada. La salida de vía sigue siendo el accidente más letal. Y compañeros heridos, os he dicho que en 15 días 20 compañeros fallecidos. Ahora dejadme que os diga los compañeros heridos. Son 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 37 compañeros mínimo, porque son los datos que nosotros en nuestras investigaciones podemos tener, pero solo los que nosotros tenemos. La DGT, los ayuntamientos tienen muchos más. Esto es mínimo. 20 compañeros fallecidos en 15 días, en medio mes, y 37 heridos es tu puñetero éxito de las campañas de acoso y persecución a los ciudadanos motoristas. Ese es tu puñetero éxito. ¿Quieres que te diga DGT por dónde te puedes meter el éxito? ¿Vale? Eso es tu éxito. ¿Esa es tu forma de investigar los accidentes de tráfico, concluyendo que hay que perseguir motoristas? Bien, y ya termino y empiezo a revisar eso. Por último, quiero deciros gracias por estar ahí, gracias por soportarme, porque sé que es difícil aguantarme. Lo de Sanabria, Vale, gracias por estar ahí, gracias por soportarme, y la unión hace la fuerza. Acordaros que la unión es muy importante. Estar todos unidos a una es muy importante. Nos intentan dividir, ¿cómo? Comprando secciones del colectivo. No dejemos que eso pase, ¿vale? Bien, actuaciones efectuadas por el personal del subsector de tráfico de Zamora durante la concentración de motos del lago de Sanabria. Los puñeteros helicópteros todo el día encima. Todo el día encima. Los trípodes de radar por todos los sitios, ¿vale? Por todos los sitios, los trípodes de radar. Asistentes, 15.000. Inscritos, 4.000. Sabéis que es una concentración abierta donde hay un número de inscripciones y a partir de ahí todos son asistentes libres que llegan de diferentes puntos y hay infinidad de gente. Bueno, se calcula que sobre unos 15.000 asistentes, ¿vale? El 11 al 13 de julio del 2025, esta es la nota de prensa de la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico Guardia Civil están comprometidas con la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Para ello, desempeñan las funciones que la legislación encomienda a la vigilancia y control del tráfico y del transporte en las vías públicas interurbanas. Artículo 6 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Sois cínicos para aburrir. Ya en el primer párrafo os la doy. El artículo 5, el 6 también, pero el artículo 5, obliga a la vigilancia de la seguridad vial. Esas carreteras las he recorrido este fin de semana, están hechas una puñetera mierda. No habéis visto ni una puñetera infracción del titular de la vía. No habéis visto los guardarraíles con cola de pez que he estado comprobando. Los puentes sin sistemas de contención adecuados. Solo la entrada del puente, del pueblo del Puente, el puente que hay es ilegal. ¿No os habéis dado cuenta que es ilegal y no sabéis que lo he denunciado ya? ¿Cómo es posible que seáis capaces de decir que estáis comprometidos con la disminución de la siniestralidad? Sois unos jetas. Lo sois, ¿verdad? Lo sois, ¿verdad? Llevadme al juzgado. Llevadme al juzgado porque vais para adelante todos, por ver lo que habéis visto y no ha sido ni siquiera, no se ha actuado para nada. ¿Cómo es posible que esas carreteras estén así? Y estáis permitiendo que esas carreteras estén así y saquéis helicópteros, dos helicópteros, radares que a todas horas el puñetero trípode puesto en todos los sitios, pero si vamos despacio. De hecho, las pruebas me voy a remitir, ¿vale? Dentro del marco de la concentración de motos, el lago de Sanabria. Por cierto, un ole a los organizadores, muy buenos organizando. Es una concentración muy grande que cuenta con pocos recursos y lo están haciendo muy bien los compañeros. Los agentes del subsector de tráfico Guardia Civil de Tráfico de Zamora realizaron las siguientes intervenciones realizadas en el entorno de la concentración de motos. En los alrededores del lago de Sanabria se realizaron un total de 27 controles de alcohol y droga. 27 controles de alcohol y droga, invirtiendo un total de 33 horas que estuvisteis allí. Qué bien empleados hubieran estado también si hubierais mirado un poco también para el estado de conservación de las carreteras y ese puente por el que habéis pasado un montón de vehículos y no os habéis dado cuenta de cómo está. Lo ilegal que puede ser y lo peligroso que es la capacidad de matar que tiene el puente. No solo ilegal, sino capacidad de matar. 1.093 pruebas de alcohol, 5 de ellas positivas. De 15.000 habéis hecho 1.093 pruebas de alcohol y 5 positivas, ¿vale? Luego es verdad que esto me preocupa. Habéis hecho 15 pruebas de drogas, 3 de ellas positivas. 4 de cannabis y 1 de anfetaminas. Por lo tanto, un conductor lo llevaba todo. Llevaba de los dos. Eso me preocupa, sí me preocupa.
De las anteriores 262 pruebas de alcohol fueron realizadas a conductores de motocicletas, resultando una de ellas positiva. Ah, no, esperad. De las 1093 pruebas, 5 de ellas eran positivas. Y 262 se hicieron a motos. Una fue positiva. ¿Vale? O sea, tenéis que parar casi a 300 motoristas para encontrar uno positivo. No está mal, ¿eh? Pero efectivamente es una fiesta, efectivamente los conductores tienen que controlar y no se puede conducir ni una moto ni nada habiendo bebido. Eso está más claro que el agua, ¿no? De todas las actuaciones encaminadas a vigilancia y seguridad vial en las proximidades del evento, se formularon a conductores de motocicletas un total de 30 denuncias administrativas por siguientes conceptos. 2 por conducir de forma negligente. De 15.002 no está nada mal, ¿eh? 1 por conducir de forma distraída. Me gustaría saber de qué va la historia, pero bueno. De 15.001 no está mal. 13.000 por excesos, 13 por excesos de velocidad. Tampoco está mal. 1 por conducir sin utilizar casco de protección. Bueno, va bien, ¿eh? El tema. Lo que quiero decir con esto es que somos gente sensata. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico no lo es. ¿Por qué no lo es? Y con esto cierro. No lo es porque en el stand de la DGT, el año pasado, estuvisteis regalando chalecos supuestamente de alta visibilidad sin ninguna certificación técnica. Tiene que cumplir la N471 o la otra, la más liviana, ¿vale? Y no cumplía ninguna. Hacíais unas pruebas y luego dabais un chaleco con lo de la DGT y tal, que no cumplía las pruebas, que no cumplía la norma técnica, que no estáis dando chalecos certificados de verdad. De verdad. ¿De verdad habéis estado regalando chalecos no certificados el año pasado? Tengo las pruebas, porque estaba yo allí. Aparte de estar yo allí, fui yo el que cogí uno de los chalecos y lo estuve viendo y le hice el vídeo, ¿vale? Este año habéis dado los chalecos, una empresa que no la conoce nadie, pero el fabricante, pero con una norma técnica de reducida calidad. Perrilleros, cutres, con la palabra DGT, cutres para aburrir. Por lo tanto, amigos míos, dentro de esta fórmula cutre de la Dirección General de Tráfico y dentro de estos modelos de violencia vial, denuncio que la Dirección General de Tráfico no está haciendo su trabajo y este directo, por mi parte, queda cerrado. Voy a ver qué estáis diciendo. Queda cerrado, ¿vale? Aquí lo dejo ya. La violencia vial. Ah, por cierto, voy a poner otra vez. La violencia vial. 76 eran motoristas. Esos 243 muertos fruto de la violencia vial, 76 eran motoristas. Esos 243 muertos fruto de la violencia vial. Vosotros, en vuestro ADN, Dirección General de Tráfico y otras administraciones públicas titulares de la vía, sois el ejemplo indiscutible del nivel de violencia vial de este sistema. Ahí lo dejo. Continuamos. A ver, ahora voy a leer. Venga, voy a coger desde aquí arriba. Mucho dron, quieren fallo en la carretera. No sé qué. Mucho dron, me parece muy grave que a los guardias civiles se les sancione o se les eche por hacer su trabajo. Bueno, es lo que hay. No he sido el único, hay muchos, no he sido el único. Y a mí no me echaron. A mí al final yo tengo la condición de guardia civil retirado y al final pues cobro del sistema y tengo mi pensión y no, a mí no me echaron al final. Lo que evitaron que siguiera trabajando con el uniforme y denunciándoles con el uniforme puesto. Lo hago de otra forma. Porque prefieren que recauden a que denuncien el estado de la vía en deterioro. Sí, uno le está dando la respuesta, otro aquí, grande JC. Luego el 30% del sueldo bruto a impuestos. DGT igual a casino, en la PO 234 estaban ensanchando la carretera, porque este es mi amigo, porque solo tenían 2,14 metros de anchura funcional. Está bien que las ensanchen, pero en ese proceso estaba sin pintado amarillo y sin señalización de brazos. Es que eres buenísimo, tío. Me encanta. Me encantan tus 15 años tan bien llevados. La unión y la constancia. La unión hace fuerza y la constancia, Edu, efectivamente. ¿Dónde está el compañerismo de este policía? ¿Dónde está el compañerismo de este policía? No lo entiendo. No sé qué quiere decir Paco Torres. Comando G y las pintadas alertando, eso les avergüenza. Bueno, mi amigo, sí, y son tan malos que en la Nacional 631 estaban escondidos detrás de una iglesia de Pozuelo de Tábara y además escondidos en sentido Zamora y claro, estaban ahí por la concentración y la vuelta a Zamora.
Autoescuelas Cauria, está el compañero, saludos desde Coria, enhorabuena por el directo. La DGT tiene una visión guiada por una política o agenda 230 que quiere restringir la movilidad en toda la movilidad. Es que yo creo que Andrés, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No hables de helicópteros. No hables de helicópteros de la DGT, ya sé por dónde vas por las caritas que has puesto. Paco Torres, si existen sentencias condenatorias contra la Dirección General de Tráfico, aunque no es común que se condene a la DGT en sí misma, sino a individuos o entidades responsables de infracciones. Claro, normal. 2 helicópteros y radares, ¿para qué? Si están comprometidos con la seguridad vial, qué triste. Seguridad vial, que son, esto lo dice Paco Torres también, relacionadas con la seguridad vial, que son gestionadas o supervisadas por la DGT. Estas sentencias suelen estar relacionadas con multas, sanciones e incluso responsables civiles por accidentes. Ignacio Paul nos dice, qué pena estar trabajando si no os acompañaría. Gracias, Ignacio, por la intención. Paco Torres, o incluso responsabilidades civiles por accidentes o daños causados por negligencia en la gestión de tráfico o la seguridad vial. Gracias por decir la verdad, la DGT mata. Aquel. San Alabar dice, la DGT es la primera que incumple la norma. Bueno, es una de las administraciones que incumple las normas, sí. Paco Torres, adquisición de material por la administración de material homologado es malversación. No homologado es malversación. En este caso estaríamos hablando de no certificado, pero efectivamente al ser un equipo EPI podríamos valorar ahí qué es lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Y se tendría que hacer una auditoría en condiciones por la ministra de Trabajo, pero yo lo he denunciado también a la ministra de Trabajo y no me ha hecho hasta ahora ni puñetero caso. De hecho, han comprado otra remesa de 2 millones de euros, que ya hablaré de ella, y continuamos a RQR sin cumplir la EN 1621-4, única norma de certificación a fecha actual de los chalecos de airbag. Y que, por supuesto, no pueden ser electrónicos, ¿vale? Tienen que ser mecánicos. Ya veremos más adelante si sale esa prometida EN 1621- lo que sea de chalecos de airbag electrónicos. Vale. A ver, mi amigo Santiago, AJ Santiago, muy importante. Bien. Francisco Daniel Santiago, ¿no se puede hacer nada con las auditorías que la DGT no supera? Con 600 millones de euros para muchos kilómetros de SPM. Es que lo hemos denunciado ya. Es que tienes razón, es de una impotencia enorme. Hacienda, al final al principio era muy dura en los informes. Se ve que les han debido de pegar algún tirón de orejas. Esto es hipótesis, por lo tanto suposición, porque ahora son más suaves. Aunque terminan diciendo que la pasta no está, son más suaves, o que no queda bien acreditada en otros casos, son más suaves, ¿vale? Pero al principio era terrorífico. Yo tengo todos los informes y era terrorífico, pero terrorífico lo que llegaba a decir del riesgo de fraude que podía haber en la DGT y tal. Pero yo creo que habrá habido, ya sabéis cómo funciona el gobierno o los gobiernos, tirones de orejas. Dani Leyen, JC, te dejan 20 minutos en una habitación a solas con el director de la DGT, ¿qué harías? Un abrazo, crack. Nada, yo a nivel de violencia, nada, absolutamente nada. Sí, sabe lo que pienso, porque se lo he dicho por escrito varias veces. Entonces, y además remitido a él, sabe que yo digo que es un sinvergüenza y que debería de cesar rápidamente en funciones, no dimitir, sino el cese inmediato por marrasca. He pedido su cese en sucesivas ocasiones, o sea que nada, más de lo mismo. Vete, por favor, que estás haciendo daño a la función pública de este país, deteriorando la imagen de la función pública de este país. Vete, abandona tu puesto de trabajo y deja de maltratar a los conductores de este país. Es lo único que le diría. No puedo estar 20 minutos, en 10 segundos se lo he dicho. Y ya me tengo que ir porque no voy a aguantar al lado de él. Y tomarme un café no me lo voy a tomar. O sea que... Bueno, a ver. Edgar Eguín, ¿la Fiscalía de Tráfico te ha contestado alguna vez? Sí. Y alguna vez hablaré de las contestaciones. De hecho, tengo intención de escribir, estoy escribiendo un libro donde voy a poner literalmente los que me ha contestado. Os va a asustar. Os va a asustar lo que me ha llegado a decir la dirección. Mira, es más, la Fiscalía de Seguridad Vial en Zamora me ha llegado a decir que le ha informado la Policía Nacional que mis denuncias ante la Fiscalía sobre las tapas de registro, las alcantarillas, las 6.000 alcantarillas ilegales que hay aquí en Zamora y tal, que tuve que hacer una investigación y tal, y muchas otras cosas de obras mal señalizadas, del otro, etcétera, etcétera, pues que son solo consecuencia de objeto ornamental. O sea, la Fiscalía de Zamora
le pide a la Policía Nacional, que no tiene ni puñetera idea de seguridad vial, que le haga un informe de lo que yo estoy diciendo en materia de seguridad vial. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vale? En resumen, os iré contando, os contaré todo lo que ha ido pasando con las fiscalías, pero un desastre. Enhorabuena por tus vídeos, no me pierdo ninguno. ¿Cómo se podría conseguir que las vías pasaran ITVs? No serían ITVs, serían ITC, y en realidad, pues, es que no hace falta que las pasen, porque simplemente tú estás patrullando como guardia civil y ves un coche con las ruedas lisas, ¿y qué haces? Lo paras, ¿no? Por cierto, el dibujo se nota, cuando tiene nota en marcha, y en marcha se nota cuando no lo tiene. ¿Qué haces? Lo paras, ¿no? Lo paras y si hace falta incluso lo inmovilizas, ¿verdad? Es una actuación normal, ¿no? Que se tiene que hacer para que garantice la seguridad vial, la propia de los ocupantes del vehículo y del resto de los usuarios. Pues en una carretera pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Yo recuerdo en una ocasión hubo un accidente de tráfico en la carretera de Xerox. Estaba yo en Fraga, destinado, y se había helado la carretera. Hubo un accidente de tráfico, pero no habían echado sal y se había helado y había habido un accidente de tráfico. Estando en ese accidente de tráfico, hubo otro accidente de tráfico y corté la carretera. ¿Podéis creer que tuvieron el cinismo del gobierno de Aragón de darme la orden de que abriera la carretera? Por supuesto, ya sabéis que yo he desobedecido muchas órdenes, esa también la desobedecí. Y hasta que la carretera no reúna las condiciones de seguridad óptimas, esta carretera no se vuelve a abrir al tráfico. Lo que hay, no me hicieron nada, no pasó nada. Desobedecí la orden y no pasó nada. Lo justifiqué de la forma debida y había habido 2 accidentes de tráfico que querían que se matara a alguien. ¿Vale? Bien, seguimos. Bueno, tampoco están para multar en la de tal. Gracias por informarnos de la realidad y ánimo. Es vergonzoso que la DGT esté compinchada presuntamente con las aseguradoras y en las investigaciones las aseguradoras nunca miran si las causas de los accidentes son por el estado de la carretera. Bien, pues ya voy a leer 3 más y cerramos el directo, que llevamos 1 hora y 6 minutos, creo tiempo suficiente. Decirme cómo se puede hacer para guardar el directo. Es que es la primera vez que lo hago, no tengo ni puñetera idea. Me podéis decir cómo se puede hacer y ya está. ¿Vale? Alguno que sepa hacerlo, cómo guardar el directo para que la gente pueda verlo, ¿no? Y si alguna administración pública lo quiere usar para llevarme al juzgado, pues que lo use. ¿Vale? Dice, es vergonzoso que la DGT compinchada. Bueno, yo no tengo claro que esté compinchada con las aseguradoras. Sí sé que está en una posición cómoda con relación a las responsabilidades que tiene, incluso el ilícito de no cumplir con alguna de sus obligaciones, también lo puedo decir, pero no tengo conocimiento de ese compinchado. También sé que efectivamente las aseguradoras llevan tejemejes, llevan acuerdos entre ellas y al final queda tirado el ciudadano y el usuario y que te tienes que buscar un buen abogado y un buen perito o perito, que lo puedes acentuar de las dos formas, para investigar tu accidente de tráfico. Y un buen abogado y un perito o perito puede solucionar el problema, ¿no? Pero claro, hay que gastarse pasta y ahí tienes que continuar para adelante y a veces no merece la pena porque has reventado la llanta de la moto y no te ha pasado nada a ti. Lo que tienes que hacer es darle a finalizar transmisión y debería guardarse. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Dale a terminar transmisión. Aquí hay una cosita que es terminar transmisión. Vale. A ver, vamos a leer 3 más. Venga, Juan Manuel López. Al lado de mi casa hay una carretera que uso bastante. En 14 kilómetros, 17 muertos. Madre mía, desde el año 2002. En una misma curva, 7 muertos. Curva sin peralte y la mayoría de los accidentes colisiones frontales. Bien, os cuento, al hilo de lo que nos está diciendo Juan Manuel López, os cuento que nosotros en el Destacamento de Tráfico de Fraga hicimos varios informes con relación a la situación que padecíamos en el kilómetro 22, un cambio rasante donde todos los años se producían accidentes mortales. Nos costó un montón de años que al final señalizaran con discos de prohibición de adelantamiento y línea longitudinal continua para que no se realizara ninguna maniobra de adelantamiento porque ahí no veían. No se veía. Os puedo decir que incluso yo denuncié el puente de Albaratillo hace muchísimos años y otras muchas carreteras y a fecha actual, cuando paso por allí y lo compruebo como está, sigue estando exactamente igual. O sea que no solo a los ciudadanos no le hacen ni caso y hay una impunidad absoluta, sino que la Guardia Civil en muchas ocasiones, aquellos agentes que quieren luchar por la seguridad de los ciudadanos, arriesgándose un poquito más, le complican la vida a los agentes o no le hacen ni puñetero caso a las denuncias o informes.
Cuñados moteros, buenas noches, uno que debe marchar. Vale, creo que para el miércoles que viene o para la semana que viene tengo algo con vosotros, con cuñados moteros, por el podcast que tienen, ¿vale? Y al final, ¿cómo quedó la denuncia del Guardia Civil al ciudadano que denunciaste? Bueno, has tocado un punto muy sensible. Bien, esto lo tenemos que dejar para otro momento, porque es muy interesante. Y intentó denunciarme en el juzgado. De hecho, todavía sigo esperando a ver si ha cambiado al juzgado de Zamora y me presentan una denuncia. Pero es muy importante lo que acabas de decir y muy interesante. Y, por supuesto, va a tener un episodio especial esto que estás diciendo de esa denuncia de ese agente que se inventó la denuncia, ¿vale? Y que digo aquí que se inventó la denuncia y que por decir esto me ha llevado al juzgado de Fraga, pero como no era competente, lo han mandado aquí a Zamora y estoy esperando a ver qué me dicen en Zamora, ¿vale? A ver si me llaman. Bien. Mejor no hablamos de los puertos fatídicos de Santander o Burgos, efectivamente. Punto negro en Cantabria, saludos desde Badajoz, mucho ánimo y a por ellos, enhorabuena. Bueno, yo el a por ellos no lo llevo muy bien, pero sí os puedo decir que no es una cuestión de ir a por ellos o no ir a por ellos, es una cuestión de dignificar el sistema, de respetarlo y protegerlo. Los ciudadanos también tenemos la obligación como ciudadanos, que viene de civilización, que viene de incorporarte y ser parte, no de ser un parásito, de ser parte y aportar. Tenemos la obligación de conseguir que nuestro sistema, aquel que vamos a dejar en herencia cuando ya estemos muertos y nos hayamos ido para adelante con nuestro honor, ese paquetito tan pequeño y tan importante que tenemos que llevarnos a la tumba, pues al final yo creo que la parte, a ver, que me he perdido el hilo, la parte como consecuencia del honor, me he perdido el hilo. La parte más importante es que los ciudadanos respetemos el sistema y lo protejamos y así dejar en herencia un sistema que nuestros jóvenes que vienen detrás no tengan que estar luchando todo el puñetero día como lo hacemos nosotros ahora, los 4 que lo estamos haciendo, ¿vale? Por eso la unión es tan importante. Por eso uno de mis consejos es aquellos que seáis motoristas, haceros socios de Unión Internacional de Defensa de Motociclistas. No se da nada, se aportan 35 euros al año y son para la lucha. Y no se da nada, no se regalan cosas, ¿vale? Aquí no se regala nada. Es verdad que hay una serie de servicios y esos servicios son más cómodos, más baratos o gratis, pero la mentalidad si te haces socio es ser socio y entrar en este modelo de lucha. No debe ser otra. JC, se guarda automáticamente, no sé si el privado o en público, te sales editar estudio o cerrar, le puedes dar a cerrar y se guarda, sí, ya me lo han dicho, acabo de probarlo y ya creando un directo y cerrando, se guarda solo, perfecto. La verdad no será libre si encima te mandan al juzgado, increíble. A ver, la verdad siempre te hace libre, yo soy el timón que maneja mi barca, sabéis quién lo decía, ¿no? Nelson Mandela, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esa verdad nos cueste lo que nos cueste, la esgrimamos y la defendamos. Que en muchas ocasiones es nuestra verdad, por eso tenemos que manejar el concepto de leal saber y entender. Podemos estar equivocados. Compartir las ideas es bueno porque a lo mejor tu verdad se va perfeccionando, ¿no? Entre todos perfeccionamos. Aquí no hay nadie que sea un crack, que sea el más listo del mundo. No, aquí somos listos entre todos y seguimos vivos gracias a que somos capaces de unirnos. Si no, seríamos unos pringaos. Como animales somos unos pringaos. Bueno, gracias por compartir tu formación, muchas gracias por todo, Juan Carlos, claro que sí, animarse a que sean socios de IMU, el socio 1067, sí que así es, Fernando. A ver si vemos ese capítulo y a ver si te dan la razón en el juzgado. Bueno, veamos qué es lo que pasa, pero cuando hable de él va a ser muy interesante, os va a sorprender lo que os voy a contar y las pruebas que voy a aportar. No nos has dado la lata, hombre, es necesario saber de todo, hombre, yo creo que sí que os he dado la lata y mucho. Pero bueno, yo creo que con esto lo dejamos. Permitidme que le dé a terminar sesión. Es 1 hora y 13 minutos que hemos estado juntos. Gracias por estar ahí. Lo haremos creo que más veces, ¿no? Puede salir bien. Y lo que haremos será monográficos, centrarnos en cosas concretas para que queden bien claritas en ese modelo. Ahora hablamos de los radares, de las 2 fotografías, hablamos de guardarraíles, de la anchura de trabajo, hablamos de cosas así un poquito más concretas, aunque cojamos 2 o 3 puntos. Pero lo ideal sería que los próximos directos pasarán de 45 minutos, media hora, resolver dudas fuertes y que no pasen de 45 minutos, media hora. A ver, os sigo leyendo y termino, ya estoy intrigado, pues es que es muy interesante, muy interesante.
Pero sí, se inventó la denuncia. Si está escuchando este directo y me quiere llevar por esto también al juzgado, se la inventó. Hizo una interpretación de los hechos totalmente abusiva e incorrecta. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal en Sanabria? Bestial, bestial, bestial. Yo es que en Sanabria me lo paso muy bien y como la gente es muy buena, la gente de los pueblos de por allí son muy buenos y la organización es muy buena y pues todo muy bien, ¿eh? Y la Guardia Civil hace un gran trabajo también, ¿eh? Hace un gran trabajo. Lo que pasa que yo creo que se pasan un poco con el acoso a los motoristas. Creo que creo que se puede hacer de otra forma. Y de hecho, he grabado muchas cosas. Algunas no sé si las sacaré, son delicadas, pero creo que se pueden hacer las cosas de otra forma. Un saludo, máquina, hablamos y nada, pues un saludo a todos, buenas noches. Terminamos, hoy es 16 de julio del 2025 y hasta la próxima, hasta el próximo directo. No sé ni cuántos hemos llegado a estar, ni sé nada de nada, porque no entiendo nada de esto. Venga, chicos, cuidaros y un abrazo a todos y bueno, y no dudar en, si me veis por la carretera, saludarme, porque a veces llevo tanto rato solo que hablar con alguien no me viene nada mal, ¿eh? A veces os paráis con el camión, con la furgoneta, con lo que sea, y me decís, desterrado, no sé qué, tal, y nos ponemos ahí un poquillo a hablar. La verdad que alivia bastante, y más ahora con el calor, sin sombra y tal. Joder. Bueno, va, venga, chicos, que nos vemos. Un abrazo a todos. Vs a todos los moteros y ánimo al resto y mucha fuerza a los transportistas y agricultores que en muchas ocasiones estáis jodidos. Y bueno, y paquetería, un día tendríamos que hablar de eso, de cómo puede hacer el reparto de la paquetería en las ciudades, porque es que es increíble lo que se la juegan esos conductores. Bueno, increíble. Bueno, venga, vamos, a por todas, venga. Vamos a seguir luchando y a hacer que todo esto funcione un poquito mejor. Nos vemos.